Teología Sistemática, capítulo 8. Origen, naturaleza y consecuencias del pecado. Las enseñanzas de la Biblia acerca del pecado presentan un profundo panorama doble: la profunda depravación de la humanidad y la incomparable gloria de Dios. El pecado ensombrece todos los aspectos de la existencia humana, seduciéndonos desde el exterior como un enemigo y forzándonos desde el interior como parte de nuestra naturaleza humana caída. En esta vida conocemos el pecado íntimamente, con todo permanece extraño y misterioso. Promete libertad, pero esclaviza, produciendo anhelos que no podemos satisfacer. Mientras más luchemos por escapar de sus garras, más inextricablemente nos ata. La comprensión del pecado nos ayuda en el conocimiento de Dios. Sin embargo, es lo que distorsiona el conocimiento, incluso de nosotros mismos. Con todo, si la luz de la iluminación divina puede penetrar su oscuridad, no solo podemos apreciar mejor esa oscuridad, sino también la luz misma. Vemos la importancia práctica que tiene el estudio del pecado cuando notamos su seriedad. El pecado es contrario a Dios. Afecta a toda la creación, incluyendo a la humanidad. Aún el pecado más pequeño puede acarrear un castigo eterno. El remedio al pecado es nada menos que la muerte de Cristo en la cruz. Las consecuencias del pecado abarcan todo el terror del sufrimiento y la muerte. Por último, la oscuridad del pecado exhibe la gloria de Dios en un contraste marcado y terrible. Es posible comprender la importancia que tiene el estudio de la naturaleza del pecado en su relación con otras doctrinas. El pecado distorsiona todo conocimiento y arroja dudas sobre él. Al defender la fe cristiana, batallamos con el dilema ético de cómo es posible que exista el mal en un mundo gobernado por un Dios que es todo bondad y todo poder. El estudio de la naturaleza de Dios debe tener en cuenta el providencial control de Dios sobre un mundo maldito por el pecado. El estudio del universo debe describir un universo que fue creado bueno, pero que actualmente gime por su redención. El estudio de la humanidad debe relacionarse con una naturaleza humana que se ha convertido en grotescamente inhumana e innatural. La doctrina sobre Cristo se enfrenta a la pregunta de cómo la naturaleza plenamente humana del Hijo de Dios, nacido de una virgen, puede estar totalmente libre de pecado. El estudio de la salvación debe señalar no solo para qué fue salvada la humanidad, sino también de qué fue salvada. La doctrina sobre el Espíritu Santo debe tener en cuenta la convicción y la santificación a la luz de una carne pecaminosa. La doctrina sobre la Iglesia debe modelar un ministerio y una humanidad distorsionada por el pecado tanto dentro como fuera de la Iglesia. El estudio de los últimos tiempos debe describir y hasta cierto punto defender el juicio de Dios sobre los pecadores, al mismo tiempo que proclama el final del pecado. Por último, la teología práctica debe tratar de evangelizar, aconsejar, educar, gobernar a la Iglesia, afectar a la sociedad y animar a la santidad a pesar del pecado. No obstante, el estudio del pecado es difícil. Es repulsivo porque se centra en la burda fealdad del pecado abierto y extendido, y el sutil engaño del pecado personal y secreto. La sociedad postcristiana de hoy reduce el pecado a sentimientos o acciones, ignorando o rechazando por completo la maldad sobrenatural. Lo más insidioso de esto es que el estudio del pecado es frustrado por la naturaleza irracional del pecado mismo. El número de conceptos extrabíblicos sobre el pecado es legión. A pesar de que no sean bíblicos, estudiarlos es importante por las razones siguientes: para pensar más clara y bíblicamente sobre el cristianismo, para defender más acertadamente la fe y para criticar otros sistemas, para evaluar más críticamente las nuevas psicoterapias, los programas políticos, los sistemas educativos y cosas semejantes, y para ministrarles más eficazmente a creyentes y no creyentes que puedan sostener estos puntos de vista no bíblicos u otros similares. Apoyándose en el existencialismo de Søren Kierkegaard, muchas teorías sostienen que los humanos están atrapados en un dilema.
cuando sus capacidades limitadas son inadecuadas para satisfacer las posibilidades y decisiones virtualmente ilimitadas de sus percepciones e imaginaciones. Esta situación produce tensión o ansiedad. El pecado es el inútil intento por resolver esta tensión a través de medios inadecuados, en lugar de aceptarla de manera pesimista o, en las versiones cristianas, volverse hacia Dios. En un desarrollo más radical, algunos sostienen que la existencia individual es un estado pecaminoso, porque las personas están alienadas con respecto a la base de la realidad, definida con frecuencia como Dios, y también entre sí. Podemos encontrar este tema en una forma temprana en Filón, el filósofo judío de la antigüedad. Actualmente lo expresan teólogos liberales como Paul Tillich, y se halla dentro de muchas formas de religión oriental y del pensamiento de la nueva era. Algunos creen que el pecado y la maldad no son reales, sino simples ilusiones que se pueden vencer por medio de una percepción correcta. La ciencia cristiana, el hinduismo, el budismo, el pensamiento positivo de cierto cristianismo popular, buena parte de la psicología y diversos aspectos del movimiento de la nueva era resuenan con este punto de vista. También se ha entendido el pecado como el remanente sin evolucionar de unas características animales primarias como la agresividad. Los que sostienen este punto de vista afirman que el relato de Edén es en realidad un mito acerca del desarrollo del entendimiento moral y de la conciencia, y no una caída. La teología de la liberación ve el pecado como la opresión de un grupo social por otro, combinando con frecuencia las teorías económicas de Carlos Marx, que hablan de la lucha de clases del proletariado contra la burguesía, en la que terminará triunfando el proletariado, con temas bíblicos como la victoria de Israel sobre la esclavitud de Egipto. Los teólogos de la liberación identifican a los oprimidos con términos económicos, raciales, de género y otros más. Se elimina el pecado al hacer desaparecer las condiciones sociales que causan la opresión. Los extremistas abogan por el derrocamiento violento de los opresores que no se puedan redimir, mientras que los moderados insisten en el cambio a través de la acción social y la educación. Entre las ideas más antiguas sobre el pecado se halla el dualismo, la creencia de que existe una lucha entre unas fuerzas preexistentes, virtuales o reales, e iguales o dioses del bien y del mal. Estas fuerzas cósmicas y su batalla causan la pecaminosidad en la esfera de lo temporal. Con frecuencia la materia que es mala, en especial la carne, o bien lleva en sí el pecado, es en realidad el pecado y debe ser derrotada. Esta idea aparece en las religiones antiguas del Medio Oriente, como el gnosticismo, el maniqueísmo y el zoroastrismo, en muchas versiones del hinduismo y el budismo, y en su derivación de la nueva era. Se reduce la maldad a una necesidad amoral. Parte de la teología moderna ve a Dios como finito e incluso en plena evolución moral. Mientras no se llegue a controlar el lado oscuro de la naturaleza divina, el mundo sufrirá el mal. Esto es típico de la mezcla que hace la teología del proceso entre la física y el misticismo oriental. Buena parte del pensamiento popular, el cristianismo mal informado, el islam y muchos sistemas moralistas sostienen que el pecado solo consta de acciones voluntarias. Las personas son moralmente libres y sencillamente toman decisiones libres. No hay nada que se parezca a una naturaleza de pecado. Solo sucesos reales de pecado. La salvación consiste sencillamente en ser mejor y hacer el bien. El ateísmo sostiene que el mal no es más que parte de lo que sucede al azar en un cosmos sin Dios. Rechaza el pecado. La ética solo es cuestión de preferencias y la salvación consiste en el autoavance humanista. Aunque muchas de estas teorías parezcan tener cierta profundidad,
Ninguna considera la Biblia como una revelación plenamente inspirada. Las Escrituras enseñan que el pecado es real y personal. Se originó en la caída de Satanás, quien es personal, malvado y activo. Y a través de la caída de Adán, el pecado se extendió a una humanidad creada buena por un Dios totalmente bueno. Los comienzos del pecado. La Biblia hace referencia a un suceso que tuvo lugar en un remoto y tenebroso momento, situado más allá de la experiencia humana, y en el cual el pecado se convirtió en una realidad. La serpiente, una criatura extraordinaria, ya estaba confirmada en la maldad antes de que entrase el pecado en el mundo a través de Adán. En otros pasajes encontramos a esta serpiente antigua como el gran dragón, Satanás o el diablo. Este ser fue pecador y asesino desde el principio. También se relacionan con esta catástrofe cósmica el orgullo y la caída de numerosos ángeles. Ver citas bíblicas en el libro. Las Escrituras nos enseñan también que hubo otra caída. Adán y Eva fueron creados buenos y colocados en el idílico huerto del Edén, donde disfrutaban de una estrecha comunión con Dios. Puesto que no eran divinos y eran capaces de pecar, necesitaban depender continuamente de Dios. De igual manera, necesitaban comer habitualmente del árbol de la vida. Esto queda indicado por la invitación que les hace Dios a comer de todos los árboles, incluso el árbol de la vida antes de la caída, y su fuerte prohibición después de esta. De haber obedecido, habrían podido ser dichosamente fructíferos y se habrían desarrollado para siempre. Otra posibilidad habría sido que después de un periodo de prueba alcanzaran un estado de inmortalidad más permanente, por medio de un traslado al cielo o por medio de un cuerpo resucitado en la tierra. Ver citas bíblicas en el libro. Dios permitió que el Edén fuese invadido por Satanás, quien tentó astutamente a Eva. Haciendo caso omiso de la palabra de Dios, Eva cedió ante su anhelo de belleza y sabiduría. Tomó de la fruta prohibida, se la ofreció a su esposo y comieron juntos. La serpiente había engañado a Eva, pero Adán parece haber pecado a sabiendas. Ver citas bíblicas en el libro. Posiblemente, mientras que Adán había oído directamente de Dios el mandato de no comer del árbol, Eva lo oyera solamente a través de su esposo. Por consiguiente, Adán era más responsable ante Dios y Eva era más susceptible a los engaños de Satanás. Ver citas bíblicas en el libro. Esto podría explicar la insistencia de las Escrituras en el pecado de Adán, cuando en realidad fue Eva quien pecó primero. Por último, es fundamental observar que su pecado comenzó con unas decisiones morales libres y no con las tentaciones que ellos habrían podido resistir. Es decir, que aunque la tentación les proporcionó el incentivo para pecar, la serpiente no arrancó la fruta ni los obligó a comerla a la fuerza. Fueron ellos quienes decidieron hacerlo. Ver citas bíblicas en el libro. El primer pecado de la humanidad abarca todos los demás pecados: desobediencia a Dios, orgullo, incredulidad, malos deseos, esfuerzos por descarriar al otro, asesinato masivo de la posteridad y sumisión voluntaria al diablo. Las consecuencias inmediatas fueron numerosas, fuertes, extensas e irónicas. Ver citas bíblicas en el libro. La relación divino-humana de comunión abierta, amor, confianza y seguridad fue cambiada por el aislamiento, una actitud defensiva, la culpa y el destierro. Adán y Eva y su relación mutua degeneraron. La intimidad y la inocencia fueron reemplazadas por la acusación, al echarse uno a otro la culpa. Su rebelde anhelo de independencia desembocó en los dolores del parto, la dureza del trabajo y la muerte. Sus ojos quedaron realmente abiertos, conocedores del bien y el mal, por medio de un atajo.
pero se trataba de un gravoso conocimiento que no estaba equilibrado por ningún otro atributo divino. Por ejemplo, el amor, la sabiduría y el conocimiento. La creación encomendada a Adán y cuidada por él fue maldita y gime por su liberación de las consecuencias de su infidelidad. Satanás, que le había ofrecido a Eva las cumbres de la divinidad y había prometido que el hombre y la mujer no morirían, fue maldito por encima de todas las criaturas y condenado a recibir la destrucción eterna de manos de la descendencia de la mujer. Por último, el primer hombre y la primera mujer les acarrearon la muerte a todos sus hijos. Versitas bíblicas en el libro. El Midrash judío considera que la advertencia de Dios acerca de que la muerte llegaría cuando, literalmente en el día que comieran del árbol, es una referencia a la muerte física de Adán, puesto que un día ante los ojos de Dios es como 1000 años y Adán solo vivió 930 años. Versitas bíblicas en el libro. Otros la ven como una consecuencia necesaria del hecho de haber sido apartado del árbol de la vida. Muchos rabinos judíos afirmaban que Adán nunca fue inmortal y que le habría llegado la muerte de inmediato si Dios no le hubiese pospuesto en su misericordia. La mayoría sostienen que en aquel día tuvo lugar su muerte espiritual o separación de Dios. Sin embargo, aún en medio del castigo, Dios les hizo a Adán y Eva en su misericordia unas vestiduras de pieles, evidentemente para reemplazar las de hojas que ellos mismos se habían hecho. Versitas bíblicas en el libro. El pecado original, un análisis bíblico. Las escrituras enseñan que el pecado de Adán no lo afectó solamente a él. Este tema recibe el nombre de pecado original. Nos plantea 3 interrogantes. ¿Hasta qué punto, por qué medios y en base a qué fue transmitido el pecado de Adán al resto de la humanidad? Toda teoría sobre el pecado original deberá responder estos 3 interrogantes y reunir los siguientes criterios bíblicos. Versitas bíblicas en el libro. La solidaridad. En cierto sentido, toda la humanidad está unida o ligada a Adán como una sola entidad. Por causa de él, todos los humanos se hallan fuera de la bendición del Edén. Versitas bíblicas en el libro. La corrupción. Puesto que la naturaleza humana quedó tan dañada en la caída, no hay persona alguna que sea capaz de hacer nada espiritualmente bueno, sin la bondadosa ayuda de Dios. Esto es llamado corrupción total o depravación de la naturaleza. No significa que las personas no puedan hacer nada evidentemente bueno, sino solamente que no pueden hacer nada que les signifique méritos para su salvación. Esta enseñanza tampoco es exclusivamente calvinista. Hasta Arminio, aunque no todos sus seguidores, describía la voluntad libre del hombre hacia el verdadero bien como aprisionada, destruida y perdida, sin poder alguno, más que el que suscite la gracia divina. La intención de Arminio, como sería la de Wesley después de él, no era retener la libertad humana a pesar de la caída, sino mantener la gracia divina como mayor incluso que la destrucción lograda por esa caída. La Biblia reconoce este tipo de corrupción en el Salmo 51:5. David habla de que había sido concebido en pecado, es decir, su propio pecado se remonta al momento de su concepción. En Romanos 7, del 7 al 24, se sugiere que el pecado, aunque muerto, estaba en Pablo desde el principio. Más decisivo aún en Efesios 2:3, donde se afirma que todos somos por naturaleza hijos de ira. Naturaleza, sis, habla de la realidad fundamental o fuente de una cosa. Por consiguiente, el material mismo del que están hechos todos los humanos está corrompido, puesto que la Biblia enseña que todos los adultos están corrompidos
y que todo procede de algo semejante a sí mismo, los humanos deben producir hijos también corrompidos. La producción de descendientes corrompidos por una naturaleza corrupta es la mejor explicación para la universalidad del pecado. Ver citas bíblicas en el libro. Aunque varios pasajes del Evangelio se refieren a la humildad y a la apertura espiritual de los niños, ninguno enseña que los niños carezcan de corrupción. De hecho, hasta hay algunos niños que tienen demonios. Ver citas bíblicas en el libro. La pecaminosidad de todos. En Romanos 5:12 dice que todos pecaron. En Romanos 5:18 Pablo afirma que a través de un pecado todos fuimos condenados, con lo que está indicando que todos hemos pecado. En Romanos 5:19 dice que a través del pecado de un hombre todos fueron hechos pecadores. Los pasajes que hablan de la pecaminosidad universal no hacen excepción con respecto a los infantes. Unos niños sin pecado se habrían salvado sin Cristo, lo cual es antibíblico. La sujeción al castigo indica también pecado. Ver citas bíblicas en el libro. La sujeción al castigo. Todos los humanos, incluso los infantes, están sometidos al castigo. Hijos de ira. Es un semitismo para indicar el castigo divino. Las imprecaciones bíblicas contra los niños indican esto. En Romanos 5:12 dice que la muerte física nos llega a todos, evidentemente infantes incluidos, porque todos hemos pecado. Ver citas bíblicas en el libro. Los niños, antes de llegar a la edad de la responsabilidad o el consentimiento moral, es probable que la edad cronológica varíe según la persona. No son personalmente culpables, no tienen conocimiento del bien ni del mal. Pablo estaba vivo hasta que llegó la ley mosaica, lo cual hizo que el pecado reviviese engañándolo y matándolo espiritualmente. Ver citas bíblicas en el libro. La salvación en la niñez. Aunque se considere a los infantes como pecadores y por tanto condenados al infierno, esto no significa que se envíe realmente a ninguno allí. Las diversas doctrinas indican varios mecanismos para la salvación de algunos o de todos. Dentro del calvinismo, la elección incondicional con el sacramentalismo, el bautismo de infantes, la fe preconsciente, el conocimiento previo por parte de Dios sobre cómo habría vivido el niño, la bondad especial de Dios hacia los niños, el pacto implícito de una familia de creyentes, quizás con inclusión de la ley del corazón de Romanos 2 del 14 al 15, que pasaría por encima del pacto adámico. La gracia preventiva, del latín, la gracia que viene antes de la salvación, que habría extendido la expiación a todos los que no hayan llegado a la edad del uso de la razón. Sea como fuese, podemos estar seguros de que el juez de toda la tierra hace lo que es correcto. Génesis 18:25. El paralelo entre Adán y Cristo. Romanos 5 del 12 al 21 y en menor grado 1 Corintios 15 del 21 al 22 insisten en un fuerte paralelo entre Adán y Cristo. Romanos 5:19 es especialmente significativo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos, del griego verbo kasistemi, pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos kasistemi, justos. En el Nuevo Testamento, lo corriente es que el verbo kasistemi se refiera a la acción de una persona al designar a otra para una posición. No se requiere una acción real para alcanzar la posición. Por tanto, las personas que en realidad no habían pecado pudieron ser convertidas por Adán en pecadores, en una imagen opuesta a la de Cristo. Adán puede hacer pecadores a los humanos por un acto forense o legal que no requiera un pecado real por parte de ellos. Que la persona deba aceptar a Cristo para ser salva no puede formar parte del paralelo,
puesto que es posible que sean salvos los infantes que no puedan aceptarlo conscientemente. Segunda de Samuel 12:23. No todos como Adán. Está claro que algunas personas no pecaron de la misma manera que Adán. Sin embargo, sí pecaron y también murieron. Romanos 5:14. El pecado de un solo hombre. En Romanos 5, del 12 al 21, Pablo dice repetidamente que el pecado de un solo hombre trajo sobre todos los humanos la condenación y la muerte. Véase también 1 Corintios 15, del 21 al 22. La maldición del suelo. Se debe identificar alguna base para la maldición lanzada por Dios sobre el suelo. Génesis 3, del 17 al 18. La ausencia de pecado en Cristo. Se le debe conceder a Cristo una naturaleza humana completa, al mismo tiempo que se salvaguarda su total ausencia de pecado. La justicia de Dios. Se debe conservar la justicia con que actuó Dios al permitir que el pecado de Adán pasara a los demás. El pecado original. Un análisis teológico. Se han hecho muchos intentos por construir un modelo o una teoría teológica que se ajuste a estos complejos parámetros. Pasamos ahora a comentar algunos de los más importantes. Conceptos judíos. Dentro del judaísmo se encuentran tres temas principales. La teoría dominante es que hay dos naturalezas, la buena, Yetzer Tov, y la mala, Yetzer Ra. Véase Génesis 6:5 y 8:21. Los rabinos discutían sobre la edad en la que se manifiestan estos impulsos y sobre si el impulso al mal es un verdadero mal moral o solo un instinto natural. En todo caso, las personas malvadas son controladas por el impulso al mal, mientras que las personas buenas lo controlan. Una segunda teoría se refiere a los vigilantes, Génesis 6 del 1 al 4. Ángeles encargados de supervisar la humanidad que pecaron con mujeres. Finalmente, hay ideas sobre el pecado original que son un anticipo al cristianismo. De la manera más dramática, el Midrash, comentario sobre el Deuteronomio, explica la muerte del justo Moisés por analogía con un niño que le pregunta al rey por qué está en prisión. El rey le responde que se debe al pecado de la madre del niño. De manera similar, Moisés murió por causa del primer hombre que introdujo la muerte al mundo. En resumen, el pecado original no es una innovación paulina, sino que Pablo, por el Espíritu, desarrolló la idea en concordancia con el progreso de la revelación. El agnosticismo. Algunos sostienen que las evidencias bíblicas son insuficientes para formar una teoría detallada sobre el pecado original. Toda declaración que vaya más allá de la conexión entre Adán y la raza humana en el tema de la pecaminosidad es considerada como especulación filosófica. Aunque es cierto que no se debe basar la doctrina en la especulación extrabíblica, las deducciones a partir de las escrituras son válidas. El pelagianismo. El pelagianismo hace resaltar fuertemente la responsabilidad personal en oposición a la laxitud moral. Pelagio, alrededor de 361 al 420, enseñaba que la justicia de Dios no permitiría la transmisión del pecado de Adán a los demás, por lo que todos los humanos nacen sin pecado y con una voluntad totalmente libre. El pecado se esparce solamente a través del mal ejemplo. Por consiguiente, la vida sin pecado es posible, y se encuentran ejemplos de ella tanto dentro de la Biblia como fuera de ella. Sin embargo, todo esto es ajeno a la Biblia. También les quita todo significado a las conexiones bíblicas entre Adán y la humanidad. La muerte de Jesús se convierte solamente en un buen ejemplo. La salvación es simplemente por las buenas obras. La nueva vida en Cristo es en realidad la disciplina antigua. Aunque es correcto insistir en la responsabilidad personal y la santidad, y en que algunos pecados son aprendidos, el pelagianismo ha sido correctamente juzgado como herejía.
El semipelagianismo. El semipelagianismo sostiene que, aunque la humanidad ha sido debilitada con la naturaleza de Adán, a las personas les queda libre albedrío suficiente para iniciar la fe en Dios, a la cual él entonces responde. La naturaleza debilitada se transmite de manera natural desde Adán. Sin embargo, no queda bien explicado de qué forma se sostiene la justicia de Dios, al permitir que unas personas inocentes reciban incluso una naturaleza manchada, y cómo queda protegida la ausencia de pecado en Cristo. Lo más importante es que, en algunas de sus formulaciones, el semipelagianismo enseña que, a pesar de que la naturaleza humana quedó tan debilitada por la caída, que es inevitable que las personas pequen, con todo tienen suficiente bondad innata para iniciar una fe real. La transmisión natural o genética. Esta teoría sostiene que la transmisión de la naturaleza corrompida se basa en la ley de la herencia. Da por supuesto que los rasgos espirituales se transmiten de igual manera que los naturales. Lo típico de estas teorías es que hablen de transmisión de la corrupción, pero no de culpa. Con todo, no parece existir una base adecuada para que Dios ponga una naturaleza corrompida en almas buenas. Tampoco queda claro cómo Cristo puede tener una naturaleza plenamente humana que esté libre de pecado. La atribución mediatizada. La imputación mediatizada entiende que Dios les atribuye o carga la culpa a los descendientes de Adán a través de un medio indirecto o mediato. El pecado de Adán lo hizo culpable y como castigo Dios corrompió su naturaleza. Puesto que ninguno de sus descendientes tomó parte en su acción, ninguno es culpable. Sin embargo, reciben su naturaleza como consecuencia natural del hecho de ser sus descendientes, no como castigo. Con todo, antes de que cometan ningún pecado real o personal, lo cual es inevitable para su naturaleza corrompida, Dios los declara culpable por poseer esa naturaleza corrupta. Lamentablemente, este intento por proteger a Dios de la injusticia de infligir la culpa extraña de Adán sobre la humanidad, tiene por consecuencia el afligir a Dios con una injusticia aún mayor, puesto que permite que la corrupción causante del pecado vicie a personas desprovistas de culpa y después las juzga culpables debido a esta corrupción. El realismo. El realismo y el federalismo, véase más adelante, son las dos teorías más importantes. El realismo sostiene que la sustancia anímica de todas las personas se hallaba real y personalmente en Adán, seminalmente presente según el punto de vista traduciano sobre el origen del alma, y participó realmente en su pecado. Todas las personas son culpables, pero en realidad todas pecaron. Por tanto, la naturaleza de todos es corrompida por Dios como castigo por ese pecado. No hay una transmisión o traspaso de pecado, sino una completa participación racial en el primer pecado. Agustín, del 354 al 430, explicó la teoría diciendo que la corrupción se traspasaba por medio del acto sexual. Esto le permitía mantener a Cristo libre del pecado original por medio de su nacimiento virginal. W. G. T. Shedd, de 1820 al 1894, añadiría un detalle más elaborado, al sostener que detrás de la voluntad de las decisiones diarias se halla la voluntad profunda, la voluntad propiamente dicha, que conforma la dirección definitiva de toda la persona. Esta voluntad profunda de cada persona es la que pecó realmente en Adán. El realismo tiene verdaderos puntos fuertes. No tiene el problema de la culpa ajena. Se toma con seriedad la solidaridad entre Adán y la raza humana en el pecado de Adán, y parece manejarse bien el todos pecaron de Romanos 5:12. No obstante, existen problemas.
El realismo tiene todas las debilidades del traducianismo extremo. El tipo de presencia personal necesario en Adán y Eva distorsiona incluso Hebreos 7 del 9 al 10. Véase Génesis 46:26, el pasaje clásico del traducianismo. Y por decirlo así, en Hebreos 7:9, sugiere en griego que se ha de tomar lo que sigue en un sentido figurado. Conceptos como el de una voluntad profunda tienden a exigir y presuponer un concepto calvinista y determinista de la salvación. El realismo no puede explicar por sí mismo por qué o apoyado en qué Dios maldice el suelo. Por consiguiente, es necesario algo como el pacto, para que su humanidad haya carecido de pecado. Jesús debe haber cometido el primer pecado en Adán, para ser purificado posteriormente. O no estaba presente en absoluto, o estaba presente pero no pecó, y fue pasando sin pecado a través de todas las generaciones siguientes. Cada una de estas posiciones presenta dificultades. Sugerimos más adelante otra posición alternativa. La idea de que todos hayan pecado personalmente no parece estar de acuerdo con la de que el pecado de un hombre haya hecho pecadores a todos, en Romanos 5:12 y 15:19. Puesto que todos pecaron en Adán, con Adán y como Adán, todos parecen haber pecado según el modelo de Adán, lo cual es contrario a 5:14. El federalismo. La teoría federal de transmisión sostiene que la corrupción y el pecado cayeron sobre toda la humanidad porque Adán, cuando pecó, era cabeza de la raza humana en un sentido representativo, gubernamental o federal. Todos estamos sujetos al pacto entre Adán y Dios, al pacto adámico o pacto de las obras, en contraste con el pacto de la gracia. Se hace una analogía con una nación que declara la guerra. Sus ciudadanos sufren tanto si están de acuerdo con la decisión como si no hayan participado en ella o no. Los descendientes de Adán no son personalmente culpables hasta que realmente hayan cometido pecado, pero se hallan en un estado de culpabilidad y condenados al infierno por la atribución a ellos del pecado de Adán bajo el pacto. Debido a este estado, Dios los castiga con la corrupción. Por tanto, muchos federalistas distinguen entre el pecado heredado, la corrupción, y el pecado atribuido, la culpa de Adán. La mayor parte de los federalistas son creacionistas en cuanto al origen del alma, pero el federalismo no es incompatible con el traducianismo. El pacto de Adán incluía su mayordomía sobre la creación, y es la base justa para la maldición de Dios sobre el suelo. Cristo, como cabeza de un pacto y una raza nuevos, está exento del juicio de la corrupción y por consiguiente no tiene pecado. El federalismo tiene muchos puntos fuertes. El pacto como base bíblica para la transmisión del pecado se halla en razonable acuerdo con Romanos 5 del 12 al 21 y proporciona mecanismos para la maldición del suelo y para la protección de Cristo con respecto al pecado. No obstante, el federalismo también tiene puntos débiles. Romanos 7 deberá describir solamente la comprensión de Pablo sobre su naturaleza pecadora y no la experiencia misma de que el pecado lo haya matado. Más importante aún, la transmisión de una culpa ajena desde Adán es vista frecuentemente como injusta. Una teoría integrada. Es posible combinar varias de las teorías anteriores en un enfoque integrado. Esta teoría distingue entre la persona individual y la naturaleza pecaminosa de la carne. Cuando Adán pecó, se separó de Dios, lo cual produjo la corrupción, incluso la muerte, en él como persona individual y en su naturaleza. Puesto que él contenía toda la naturaleza genérica, esta quedó totalmente corrompida. Esta naturaleza genérica se transmite de manera natural al aspecto individual de la persona, el yo como en Romanos 7.
El pacto adámico es la base justa para esta transmisión y también para la maldición del suelo. El yo no es corrompido ni hecho culpable por la naturaleza genérica, pero esta naturaleza genérica sí impide que el yo agrade a Dios. Juan 14:21 y 1 de Juan 5:3. Al alcanzar el uso de razón, el yo, en lucha con la naturaleza, o responde a la gracia preventiva de Dios en la salvación o peca realmente al ignorarla. De esta manera, el yo mismo es separado de Dios, convirtiéndose en culpable y corrupto. Dios sigue tratando de alcanzar al yo por medio de la gracia preventiva, y éste puede responder positivamente a la salvación. Por consiguiente, Romanos 5:12 puede decir que todos pecaron y que todos pueden estar corrompidos y necesitados de la salvación, pero no se carga de culpa a los que aún no han pecado realmente. Esto está de acuerdo con la lucha mencionada en Romanos 7. No todas las personas pecan como Adán, Romanos 5:14, pero el pecado de un solo hombre sí les acarrea la muerte y los hace a todos pecadores. Lo hace por medio del pacto adámico, un mecanismo paralelo al utilizado por Cristo para hacer justos a los pecadores. Romanos 5 del 12 al 21. Se evita el semipelagianismo extremo, puesto que el yo solo puede reconocer su necesidad, pero no puede actuar en fe, debido a la naturaleza humana genérica. Santiago 2:26. Puesto que la salvación de Dios es la causa de la corrupción, la unión de Cristo con su parte de la naturaleza genérica la restaura a la santidad. Debido a la venida del Espíritu sobre María en la concepción del yo humano de Cristo, éste era prerresponsable y por tanto sin pecado. Esta disposición es justa porque Cristo es cabeza de un nuevo pacto. De forma similar, la unión del Espíritu con el creyente en la salvación causa la regeneración. Aunque las Escrituras no afirman de manera explícita que el pacto haya sido la base de la transmisión, hay numerosas evidencias a favor de ello. Los pactos son parte fundamental del plan de Dios. Ver citas bíblicas en el libro. Había un pacto entre Dios y Adán. Oseas 6:7, cual Adán traspasaron el pacto, se refiere muy probablemente a este pacto, puesto que la traducción alterna, hombres, sería tautológica. Hebreos 8:7, que llama primero al pacto con Israel, no excluye el pacto adámico, puesto que el contexto indica que solo se refiere al primer pacto de Dios con Israel, no con toda la humanidad, y hay un pacto explícito anterior con Noé. Ver citas bíblicas en el libro. Los pactos bíblicos son obligatorios para las generaciones futuras, tanto para bien como para mal. Con frecuencia los pactos son la única base observable para los castigos. Los israelitas se murieron en Ai debido al pecado de Acán en Jericó. El sufrimiento del pueblo debido al censo ordenado por David. La circuncisión del pacto podía traer incluso niños extranjeros al seno de Israel. Ver citas bíblicas en el libro. Algunos objetan que toda teoría que transmita alguna consecuencia del pecado de Adán a los demás es intrínsecamente injusta, porque atribuye su pecado de manera gratuita, es decir, sin una base. Solo el pelagianismo evita plenamente esto, al hacer a cada cual personalmente responsable. El pecado preconsciente del realismo retiene la mayor parte de las dificultades. No obstante, los pactos son una base justa para dicha transmisión, por las razones siguientes. Los descendientes de Adán habrían sido tan bendecidos por su buena conducta como maldecidos fueron por su mala obra. Ciertamente el pacto es más justo que la simple transmisión genética. La culpa y las consecuencias transmitidas por el pacto son similares a los pecados de ignorancia. Génesis 20.
Otros objetan que Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:20 prohíben el castigo transgeneracional. Sin embargo, hay otros pasajes que hablan de dicho castigo. Los primogénitos de Egipto, Moab en Éxodo 25, 34 del 6 al 7 y Jeremías 32:18. No obstante, es justamente posible ver los primeros pasajes como referidos a la sucesión geológica como motivo insuficiente para la transmisión del castigo y los pasajes posteriores como referidos a una base en los pactos que es adecuada para el traspaso del castigo. En la teoría integrada de manera alterna, puesto que la naturaleza corrupta no es un juicio positivo de Dios, en realidad no se presenta el tema del castigo como el pecado paterno. Por último, aún sin la corrupción y en la perfección de aquel huerto, ¿quién habría podido obedecer los mandamientos de Dios mejor que Adán? Además, con toda certeza, lo que algunos llaman la injusticia del pecado atribuido queda más que superado por la gracia de la salvación gratuitamente ofrecida en Cristo. Aunque especulativa, una teoría integrada que utilice el pacto parecería tener en cuenta gran parte de los datos bíblicos. La existencia y definición del pecado. ¿Cómo es posible que exista el mal si Dios es totalmente bueno y poderoso? Esta respuesta y otra relacionada que se refiere a la fuente del mal son como el espectro que perturba todos los intentos por comprender el pecado. Antes de seguir adelante debemos distinguir entre varias clases de mal. El mal moral o pecado es el quebrantamiento de la ley producido por criaturas con una voluntad. El mal natural es el desorden y la corrupción del universo, los desastres naturales, algunas enfermedades, etc. Está conectado con la maldición de Dios sobre el suelo. El mal metafísico es el mal no intencional, consecuencia de la limitación de las criaturas, la incapacidad mental y física, etc. Versitas bíblicas en el libro. La Biblia afirma que en Dios hay perfección moral y poder. Él fue el único creador y todo cuanto creó era bueno. No creó la maldad a la que odia, ni tienta ni es tentado. Versitas bíblicas en el libro. Con todo, es necesario tener en cuenta dos pasajes aparentemente contradictorios. El primero es Isaías 45:5, donde se dice que Dios creó el mal. Sin embargo, mal tiene también un sentido que no tiene que ver con la moral. Por ejemplo, en Génesis 47:9, que se podría traducir como desastre. Esto es lo que mejor contrasta con la paz. Véase Amós 6:3, y es la traducción preferible. Por consiguiente, Dios produce el juicio moral, no la maldad inmoral. En segundo lugar, también suscita interrogantes el que se diga que Dios endurece o ciega a las personas. Esto puede ser un entregar pasivo en el que Dios se limita a dejar a las personas a la merced de sus propios deseos, o una imposición activa de endurecimiento en personas que se han entregado de manera irrevocable a la maldad. Versitas bíblicas en el libro. Observemos el ejemplo del faraón en Éxodo 1:8 a 15:21. El faraón no fue creado con el propósito de endurecerlo, como podría sugerir una lectura superficial de Romanos 9:17. Te he levantado. El hebreo Amad en Éxodo 9:16 y Diatereo, su correspondiente en la Septuaginta 70, hacen referencia a categoría o posición, no a creación, que se hallaría dentro del campo semántico de exegeiro en Romanos 9:17. El faraón merecía el castigo divino desde la primera vez que había rechazado la súplica de Moisés en Éxodo 5:2, pero Dios lo conservó para poder glorificarse a través de él.
Inicialmente Dios solo predijo que endurecería el corazón de Faraón en 4:21, del hebreo Ahad-Sek, haré fuerte, y 7:3 del hebreo Akse, haré pesado, esto es, difícil de mover. Sin embargo, antes que Dios actuara, el Faraón ya había endurecido su propio corazón, implícitamente en 1 del 8 al 22 y 5:2, y explícitamente 7 del 13 al 14. Es evidente que el corazón del faraón se volvió duro, literalmente se volvió fuerte, como reacción al bondadoso milagro que hizo desaparecer la plaga. Y Dios dijo entonces que el corazón del faraón se endureció, del hebreo kaved, está pesado. Entonces el faraón continuó el proceso con la ayuda de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Este esquema aparece de manera explícita en los otros casos, o bien es compatible con ellos y con la justicia santa de Dios. Por consiguiente, Dios puede acelerar la pecaminosidad autoconfinada para cumplir sus propósitos, pero los pecadores siguen siendo responsables. Versitas bíblicas en el libro. Puesto que Dios no creó el mal y sin embargo sí creó todo cuanto existe, no es posible que el mal tenga una existencia exclusiva de él. El mal es una ausencia de un desorden del bien. Podemos ilustrar esto por medio de la sal de mesa, un compuesto o mezcla fuertemente unido con dos sustancias químicas, el sodio y el cloro. Cuando no están unidos, ambos elementos son altamente dañinos. El sodio se incendia al contacto con el agua y el cloro es un veneno mortal. Como la sal en desorden, la creación perfecta de Dios es moral cuando el pecado la saca de su equilibrio. Todo el mal surge a través de las caídas de Satanás y de Adán. Por consiguiente, el mal natural se deriva del mal moral. En última instancia, toda enfermedad procede del pecado, no siempre del pecado del que está enfermo, aunque también es posible. Versitas bíblicas en el libro. La gran ironía de Génesis 1 al 3 es que tanto Dios como Satanás utilizan el lenguaje, el uno de manera creativa para sacar la realidad y el orden ex nihilo, y el otro de manera imitativa para hacer brotar el engaño y el desorden. El mal depende del bien, y la obra de Satanás no es más que imitación. Puesto que Dios era capaz de detener el mal, por ejemplo, aislando el árbol, y con todo no lo hizo, y puesto que sabía con certeza lo que sucedería, parece ser que permitió que apareciera el mal. Esto es algo muy distinto a causarlo. De aquí se sigue que el Dios Santo vio un bien mayor en permitir el mal. Damos a continuación algunas sugerencias sobre la naturaleza exacta de este bien. 1. Que la humanidad maduraría por medio del sufrimiento. Véase Hebreos 5 del 7 al 9. 2. Que los humanos podrían así amar a Dios libre y verdaderamente, puesto que un amor así exige la posibilidad del odio y del pecado. 3. Que Dios se podría expresar de maneras que habrían sido imposibles en circunstancias distintas, como con respecto a su odio por el mal, en Romanos 9:22, y su bondadoso amor por los pecadores, en Efesios 2:7. Todos estos puntos de vista poseen cierta validez. Describir el pecado es una tarea difícil. Es posible que esto se deba a su naturaleza parasitaria, al hecho de que no tiene existencia separada, sino que va condicionado por aquello a lo que se adhiere. Con todo, en las Escrituras sí aparece una imagen de la existencia derivada y camaleónica del pecado. Se han hecho muchas sugerencias sobre la esencia del pecado: la incredulidad, el orgullo, el egoísmo, la rebelión, la corrupción moral, la lucha entre la carne y el espíritu, la idolatría,
o combinaciones de las características anteriores. Aunque todas estas ideas tengan valor informativo, ninguna caracteriza a todos los pecadores. Por ejemplo, a los pecadores de ignorancia, y ninguna explica de manera adecuada al pecado como naturaleza. Lo más importante de todo es que todas estas ideas definen al pecado en función de los pecadores, que son muchos, diversos e imperfectos. Parecería preferible definir al pecado en función de Dios. Solo Él es uno, coherente y absoluto, y la oposición del pecado queda desplazada contra su santidad. Quizá la mejor definición del pecado sea la que aparece en 1 de Juan 3:4, donde dice: el pecado es infracción de la ley. Cualquier otra cosa que sea el pecado es su centro mismo en una infracción de la ley de Dios. También, puesto que toda injusticia es pecado, 1 de Juan 5:17, toda injusticia quebranta la ley de Dios. Por eso David confiesa: contra ti solo he pecado. Además, la transgresión obliga a una separación del Dios de vida y santidad, lo cual trae como consecuencia necesaria la corrupción, muerte incluida, de la naturaleza humana, dependiente y finita. Ver citas bíblicas en el libro. Por consiguiente, esta definición del pecado es bíblica y precisa y abarca todo tipo de pecado. Explica los efectos del pecado en la naturaleza y hace referencia a Dios, no a la humanidad. Es decir, que vemos su verdadera naturaleza a base de observar el contraste que hace con Dios, no a base de comparar sus efectos entre los seres humanos. Aunque los creyentes no se hallan bajo la ley mosaica, aún existen normas objetivas que se pueden quebrantar. En Juan 4:21 y 1 de Juan 5:3, las numerosas regulaciones de las epístolas. Debido a la incapacidad de los humanos para cumplir la ley, solo una relación con Cristo puede proporcionar la expiación para cubrir el pecado y el poder para llevar una vida piadosa. El creyente que peque deberá aún confesarlo y cuanto le sea posible hacer restitución, no para lograr una absolución, sino para reafirmar su relación con Cristo. Esta es la fe que siempre ha sido contraria a la justicia de las obras. Así que todo lo que no proceda de la fe es pecado. Por consiguiente, el pecado, en creyentes o incrédulos, antes o después de la crucifixión, es siempre un quebrantamiento de la ley y la única solución es la fe en Cristo. Ver citas bíblicas en el libro. No son los sentimientos ni la filosofía los que puedan definir el pecado, sino solo Dios en su ley, deseo y voluntad. Descubrimos esto de la manera más concreta a través de las Escrituras. Aunque en el mejor de los casos el corazón del creyente, en su definición más amplia, puede captar el pecado. Su sensibilidad espiritual al bien y al mal exige desarrollo. Ver citas bíblicas en el libro. La idea del pecado como quebrantamiento de la ley se halla metida dentro del lenguaje mismo de las Escrituras. El grupo afín a la palabra hatá, ti, el más importante en hebreo para expresar la idea de pecado, lleva en sí la idea básica de no dar en el blanco. Ver citas bíblicas en el libro. Con esta idea de un blanco objetivo o norma se puede referir a los pecadores voluntarios, a una realidad externa de pecado, a una forma de pecado, a los errores y a las ofrendas exigidas por ellos. Ver citas bíblicas en el libro. Avón, iniquidad, derivado de la idea de torcer o deformar, habla de pecados serios y con frecuencia se pone en paralelo con el término hata, ti. El verbo avar se refiere a cruzar unos límites de manera que, en sentido metafórico, se refiere a una transgresión. Recha puede significar mal o injusticia. Ver citas bíblicas en el libro.
En griego, el grupo de palabras relacionado con amartía es el que lleva en sí el concepto genérico de pecado en el Nuevo Testamento, con el significado básico de no dar en el blanco, como en hatati. Es un término de amplio significado que originalmente no tuvo connotación moral alguna. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se refiere a pecados concretos y al pecado como fuerza. Anomia, del griego nomos, ley, unido al prefijo de negación a, sin ley, ausencia de ley, iniquidad y los términos relacionados con ella, representan probablemente el lenguaje más fuerte sobre el pecado. Ver citas bíblicas en el libro. El adjetivo y el adverbio se pueden referir a los que carecen de la Torá, pero generalmente la palabra identifica a alguien que ha quebrantado alguna ley divina. Esta es también la iniquidad. Ver citas bíblicas en el libro. Otro término que se utiliza para identificar el pecado, adikia, se suele traducir literalmente como injusticia y comprende desde una simple equivocación hasta las violaciones más notables de la ley. Es la gran iniquidad y hace contraste con la justicia. Parábasis, violación, transgresión y sus derivados indican el quebrantamiento de una norma. Ver citas bíblicas en el libro. Esta palabra describe la caída, la transgresión de la ley como pecado y la pérdida de su condición de apóstol por parte de Judas. Ver citas bíblicas en el libro. A se veía impiedad. El prefijo de negación a unido al sustantivo derivado del verbo sebomai, mostrar, reverenciar, adorar, etc., sugiere una insensibilidad espiritual que tiene por consecuencia un pecado grave, produciendo una gran condenación. Ver citas bíblicas en el libro. La idea del pecado como quebrantamiento de la ley o desorden se enfrenta en un fuerte contraste al Dios personal que trajo con su palabra a existencia un mundo ordenado y bueno. La idea misma de personalidad, ya sea humana o divina, exige un orden. La ausencia de éste hace surgir la expresión técnica tan común de desórdenes de personalidad. Las características del pecado. Muchas de las facetas del pecado se reflejan en las características que presentamos a continuación, extraídas del texto bíblico. Vemos el pecado como incredulidad o falta de fe en la caída, en el rechazo de la revelación general por parte de la humanidad y en los condenados a la muerte segunda. Está estrechamente relacionado con la desobediencia de Israel en el desierto. Ver citas bíblicas en el libro. El término griego apistía, incredulidad, cambia el prefijo de negación a con un derivado de la palabra pistis, fe, confianza, fidelidad. Todo aquello que no procede de la fe es pecado. La incredulidad es lo opuesto a la fe salvadora y termina en el castigo eterno. Ver citas bíblicas en el libro. El orgullo es la exaltación de sí mismo. Irónicamente, es a un tiempo el anhelo de ser como Dios, como en la tentación de Eva por parte de Satanás y el rechazo de Dios. A pesar de su terrible precio, carece de valor alguno delante de Dios y es odiado por él. Engaña y conduce a la destrucción. Contribuyó a que la incredulidad de Capernaum fuera peor que la depravación de Sodoma y permanece como la antítesis de la humildad de Jesús. Ver citas bíblicas en el libro. En el juicio final, los orgullosos serán humillados, mientras que los humildes serán exaltados. Aunque tengan un lado positivo, lo típico de la palabra hebrea gaón y de la griega hiperéfanos es que denoten una arrogancia permanente y profunda. Ver citas bíblicas en el libro. Estrechamente relacionados con el orgullo, el deseo insano o mal orientado y su egocentrismo se hallan el pecado y una motivación al pecado.
La episemia, el deseo, usada en mal sentido, conduce al asesinato y a la guerra. Y la pleonexia, una apasionada avaricia o afán de tener más, es hecha equivalente a la idolatría. Por consiguiente, queda condenado todo deseo malvado. Versitas bíblicas en el libro. Ya se trate de la desobediencia de Adán o del desamor del creyente, todo pecado consciente es una rebelión contra Dios. El hebreo peshá señala una rebelión premeditada y deliberada. Se refleja también el concepto de rebelión en mará, ser refractario, ser obstinado, y zarar, ser obstinado, y en griego apeiseía, desobediencia, apostasía, apostasía o abandono en rebeldía, deserción. Así se equipara la rebelión con el pecado de adivinación, en el que se busca orientación en fuentes ajenas a Dios y su palabra. Versitas bíblicas en el libro. El pecado, el producto del padre de la mentira, es la antítesis de la verdad de Dios. Desde el principio ha engañado en cuanto a lo que ha prometido y ha incitado a los que engaña a cometer mayores prevaricaciones. Puede producir un placer fuerte, pero solo temporal. Tanto el hebreo ma'al, infidelidad, engaño, como el griego paráptoma, paso en falso, transgresión, pueden significar traición debida a la incredulidad. Versitas bíblicas en el libro. El lado objetivo de la mentira del pecado es la distorsión real del bien. El vocablo hebreo aboun, derivado de la idea de torcer o pervertir, presenta este significado. Varios compuestos del verbo estrefo, girar, apo, dia, meta, ek, cumplen la misma función en griego, tal como lo hace escolios, torcido, carente de escrúpulos. Versitas bíblicas en el libro. En general, el concepto bíblico del mal comprende tanto el pecado como sus consecuencias. El hebreo ra tiene una amplia variedad de usos: los animales inadecuados para el sacrificio, las dificultades de la vida, el aspecto maligno del árbol del Edén, las imaginaciones del corazón, los actos de maldad, las personas malvadas, la retribución y el justo castigo de Dios. En griego es típico del vocablo kakos que designe cosas malas o desagradables. Versitas bíblicas en el libro. Sin embargo, kakos y sus compuestos pueden tener un significado moral más amplio y designar pensamientos, acciones, personas y el mal como fuerza. Ponería y su grupo de palabras desarrollan en el Nuevo Testamento una connotación fuertemente ética que incluye a Satanás como el maligno y el mal colectivo. Versitas bíblicas en el libro. Los pecados que son especialmente repugnantes para Dios son designados como detestables o abominaciones. To'eva, algo abominable, detestable, ofensivo. Puede referirse a los impíos, al travestismo, a la homosexualidad, a la idolatría, a los sacrificios de niños y a otros pecados graves. La palabra griega correspondiente es deligma, que identifica a una gran hipocresía, a la desecración máxima del lugar santo y al contenido de la capa que sostiene la Babilonia ramera. Versitas bíblicas en el libro. La fuerza y extensión del pecado. Tal como se ha indicado a lo largo de este capítulo y en el estudio sobre Satanás en el capítulo 6, hay una fuerza maligna personal y real que está operando en el universo contra Dios y contra los suyos. Esto sugiere lo altamente importantes que son el exorcismo, la guerra espiritual y cosas similares, pero sin la atroz histeria que con mucha frecuencia acompaña a estos esfuerzos. El pecado no consta solamente de actos aislados, sino que es también una realidad o naturaleza dentro de la persona. El pecado como naturaleza indica el asiento o localización del pecado dentro de la persona.
como la fuente inmediata de pecado. En sentido negativo, se lo considera en la necesidad de una regeneración, el recibir una nueva naturaleza que reemplace a la antigua, que es pecaminosa. Esto queda resaltado por la idea de que la regeneración es algo que solo puede suceder a partir de fuera de la persona. Ver citas bíblicas en el libro. El Nuevo Testamento relaciona la naturaleza de pecado con la sarx, esto es, la carne. Aunque originalmente se refiriese al cuerpo material, Pablo hace la innovación de hacerla equivalente a la naturaleza pecaminosa. En este sentido, la sarx es el asiento de los apetitos incorrectos. El pecado y las pasiones brotan de la carne. Nada bueno habita en ella. Y los pecadores empedernidos de la iglesia son entregados a Satanás para la destrucción de la carne, posiblemente una enfermedad que los haga arrepentirse. El vocablo soma, cuerpo, es usado de manera similar solo ocasionalmente. No se considera el cuerpo físico como malo en sí mismo. Ver citas bíblicas en el libro. El vocablo hebreo lev o levav, corazón, mente o entendimiento, indica la esencia de la persona. Esta puede ser pecaminosa, por encima de todo. Por consiguiente, está necesitada de renovación. De ella brotan las malas intenciones y todas sus inclinaciones son malas. El vocablo griego cardia, corazón, indica también la vida interior y el yo. De él salen todo el mal como el bien. Puede tener el significado de la esencia de la persona. El cardia puede estar endurecido. Como la sarx, el cardia puede ser la fuente de deseos incorrectos. De manera similar, la mente, el nous, puede ser malvada en sus obras y estar necesitada de renovación. Ver citas bíblicas en el libro. El pecado lucha contra el espíritu. La naturaleza de pecado es totalmente contraria al espíritu y se halla fuera del control de la persona. Es muerte para el humano y una ofensa para Dios. De ella procede la episemia, la gama completa de deseos impíos. El pecado incluso habita dentro de la persona, como principio o ley. Ver citas bíblicas en el libro. Con frecuencia, el pecado comienza en la naturaleza pecaminosa como resultado de una tentación mundana o sobrenatural. Una de las características más insidiosas del pecado es que hace surgir más pecado, como si se tratara de un tumor maligno. El pecado crece a partir de sí mismo hasta llegar a proporciones mortales, tanto en extensión como en intensidad, a menos que se lo elimine por medio de la purificación con la sangre de Cristo. Podemos ver la autorreproducción del pecado en la caída, en el descenso de Caín de los celos al homicidio, y en la lujuria de David, que dio origen al adulterio, el asesinato y al sufrimiento por generaciones. Ver citas bíblicas en el libro. Romanos 1 del 18 al 32 es un recuento del curso descendente seguido por la humanidad desde el rechazo de la revelación hasta el abandono completo y la proselitización. De manera similar, los 7 pecados capitales, una antigua lista de vicios hechas en contraste con virtudes paralelas, han sido considerados no solo como los pecados radicales, sino también como una secuencia descendente de pecados. Este proceso en el que un pecado se alimenta de otro se realiza a través de muchos mecanismos. Satanás, el ambicioso autor de la maldad, es el archiantagonista en este drama malvado, como gobernante de esta era presente. Trata constantemente de engañar, tentar, sacudir y devorar. Incluso trata de incitar directamente al corazón. La inclinación natural de la carne, que aún espera su redención total, también representa su papel. Las tentaciones del mundo atraen al corazón. Con frecuencia, el pecado necesita más pecado para alcanzar su esquiva meta,
como en el intento por parte de Caín de esconder de Dios su crimen. Ver citas bíblicas en el libro. El placer del pecado puede hacer que se refuerce a sí mismo. Los pecadores provocan a sus víctimas a reaccionar con pecado. Observemos las exhortaciones en contra. Los pecadores seducen a otros al pecado. Los pecadores animan a otros pecadores a pecar. Los humanos endurecen su corazón contra Dios y tratan de eludir la perturbación mental que causa el pecado. Por último, el endurecimiento del corazón por parte de Dios puede facilitar este proceso. Ver citas bíblicas en el libro. Nunca se debe confundir la tentación con el pecado. Jesús sufrió las tentaciones más grandes de todas y no tuvo pecado, y las pruebas de su divinidad. Además, si la tentación fuera pecado, Dios no nos daría ayuda para soportarla, aunque Dios sí prueba y examina a los suyos, y es evidente que permite la tentación. Él mismo no tienta. Desde el punto de vista práctico, la Biblia nos exhorta acerca del peligro de la tentación y la necesidad de evitarla y de ser librados de ella. Ver citas bíblicas en el libro. En la Biblia hay gran abundancia de descripciones de actos pecaminosos y de advertencias contra ellos, incluyendo listas de vicios. Estos pasajes muestran lo serio que es el pecado y exhiben su increíble variedad. Sin embargo, también llevan en sí el peligro de incitar a una morbosa desesperación con respecto a pecados pasados o futuros. Aún más serio es que pueden reducir el pecado a simples acciones, pasando por alto la profundidad del pecado como una ley, naturaleza y fuerza dentro de la persona y del universo, y terminando por llevar a la persona a ver solo los síntomas, al tiempo que ignora la enfermedad. Ver citas bíblicas en el libro. Las Escrituras describen muchas categorías relacionadas con el pecado. Tanto los incrédulos como los creyentes pueden cometer pecados. Ambos quedan heridos al cometerlos y necesitan de la gracia. Se pueden cometer pecados contra Dios, contra los demás, contra uno mismo o una combinación de lo anterior. Con todo, a fin de cuentas, todo pecado va contra Dios. Ver citas bíblicas en el libro. Se puede confesar el pecado para que sea perdonado. Si el pecado es perdonado, aún seguirá ejerciendo su influjo sobre la persona. La Biblia enseña que una actitud puede ser tan pecaminosa como un acto. Por ejemplo, la ira es tan pecaminosa como el asesinato, y una mirada lujuriosa es tan pecaminosa como el adulterio. Ver citas bíblicas en el libro. Una actitud de pecado le quita eficacia a la oración. El pecado puede ser activo o pasivo. Esto es, hacer el mal o dejar de hacer el bien. Los pecados corporales de tipo sexual son muy graves para los cristianos, porque están haciendo mal uso del cuerpo del Señor en la persona del creyente, y porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ver citas bíblicas en el libro. Se puede pecar en ignorancia. Sabiamente el salmista pide ayuda para poderlos discernir. Parece que aquellos que solo tienen la ley de la naturaleza cometen pecados de ignorancia. Todas las personas son responsables y sin excusa hasta cierto punto, y la ignorancia voluntaria, como la del faraón, producida por un continuo endurecimiento de sí mismo, es fuertemente condenada. El pecado secreto es tan malvado como el pecado cometido en público. Ver citas bíblicas en el libro. Esto es especialmente cierto en el caso de la hipocresía, una forma de pecado secreto en la cual la apariencia externa encubre la realidad interna. Sin embargo, los pecados cometidos abiertamente tienden a crear presunción y subversión en la comunidad. Muchos rabinos creían que el pecado secreto también negaba de una manera eficaz la omnipresencia de Dios. Ver citas bíblicas en el libro. Una persona comete pecados de debilidad debido a unos deseos divididos, generalmente después de una lucha contra la tentación. Los pecados presuntuosos son cometidos con una intención profundamente malvada
o con la mano alzada. Los pecados de debilidad son menos afrentosos para Dios que los pecados presuntuosos, tal como lo indica la severidad con la que las Escrituras miran a los pecados presuntuosos, y la ausencia de una expiación por ellos en la ley mosaica, aunque no en el Evangelio. Sin embargo, nunca se debería usar esta distinción entre debilidad y presunción de una manera ajena a la Biblia como excusa para tomar con ligereza pecado alguno. Versitas bíblicas en el libro. La teología católica distingue entre pecados veniales, del latín venia, favor, perdón, bondad, y mortales. Los pecados veniales, como en los pecados por debilidad, la voluntad, aunque asiente o está de acuerdo con el acto de pecado, se niega a alterar su identidad piadosa fundamental. Los pecados veniales pueden conducir a pecados mortales. En cambio, los mortales comprenden una reorientación radical de la persona hacia un estado de rebelión contra Dios y una pérdida de la salvación, aunque sigue siendo posible obtener el perdón. No obstante, la verdadera distinción entre estos pecados no parece estar en la naturaleza del pecado, sino en la naturaleza de la salvación. El catolicismo cree que los pecados no son veniales en sí mismos, sino que los creyentes tienen una justicia que mitiga grandemente el efecto de los pecados menores, convirtiéndolos en veniales. Como tales, no van en detrimento directo de la relación entre el creyente y Dios y técnicamente no es necesario confesarlos. Jesús mismo enseñó que más allá de todos los demás pecados hay un pecado que no tiene perdón. Ha habido mucho debate sobre la naturaleza de este pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo. Los textos sugieren diversos criterios que todo análisis debe tener en cuenta. Versitas bíblicas en el libro. Este pecado debe tener que ver con el Espíritu Santo. En cambio, la blasfemia contra Dios o contra los otros miembros de la Trinidad es perdonable. Entre estos pecados se incluyen los cometidos antes de conocer a Dios: la posesión demoníaca, el crucificar al Señor, una impiedad de casi toda una vida, el blasfemar, el forzar a los creyentes a blasfemar y los cometidos después de conocerlo. Versitas bíblicas en el libro. Además de esto, el pecado imperdonable no incluye a los de negar al Dios de los milagros, regresar a la idolatría a pesar de grandes milagros, asesinar, cometer inmoralidad grave, negar a Jesús, ver los milagros de Jesús y con todo creer que está fuera de sus cabales, y volverse a la ley después de haber conocido la gracia. Versitas bíblicas en el libro. El pecado debe ser de blasfemia, del griego blasfemia, la calumnia más vil contra Dios. En la Septuaginta, el vocablo blasfemia describe con frecuencia el acto de negar el poder y la gloria de Dios, lo cual coincide con la forma en que los líderes judíos le atribuían al diablo los milagros de Jesús. El pecado debe ser comparable a la acusación de parte de los líderes judíos de que Jesús tenía un espíritu maligno. El pecado no puede ser una simple negación del testimonio con respecto a milagros, puesto que Pedro negó a Cristo y Tomás dudó de él, después de haber visto muchos milagros, y ambos fueron perdonados. Versitas bíblicas en el libro. Puesto que Jesús dice explícitamente que todos los demás pecados tienen perdón, en Mateo 12:31 y Marcos 3:28, debemos comparar el pecado contra el Espíritu Santo con Hebreos 6 del 4 al 8, 10, 26 al 31, segunda de Pedro 2 del 20 al 22 y primera de Juan 5 del 16 al 17, que también describen un pecado imperdonable. Sobresale Hebreos 10:29, que relaciona el pecado imperdonable con el insulto al Espíritu. También parece que se podrían incluir el endurecimiento irrevocable del corazón y la presunción. Por ejemplo, 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12.
Como corolario, ni el Jesús encarnado ni los apóstoles necesitaban estar presentes para que se cometiese este pecado, puesto que no fueron vistos por nadie en el Antiguo Testamento, ni tampoco es probable que lo fuesen por aquellos a quienes se dirigen Hebreos, Segunda de Pedro y Primera de Juan. Por consiguiente, el pecado imperdonable no puede consistir en que no se reaccionase adecuadamente ante las manifestaciones del Jesús encarnado o de los apóstoles. Tampoco puede ser una negación temporal de la fe, puesto que las Escrituras consideran que esto es perdonable. Se define mejor el pecado imperdonable como el rechazo voluntario y definitivo de la obra especial del Espíritu Santo. Juan 16 del 7 al 11. Al dar testimonio directo al corazón con respecto a Jesús como Señor y Salvador, teniendo por consecuencia un rechazo total de la fe. Por consiguiente, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una indiscreción momentánea, sino una disposición definitiva de la voluntad, aunque las afirmaciones de Jesús sugieren que se puede manifestar en un acto concreto. La Biblia reconoce grados de pecado. Eso queda demostrado en varias de las categorías de pecados y las diferencias entre los juicios divinos. Sin embargo, las Escrituras también enseñan que pecar en cualquier forma lo hace a uno plenamente pecador. Ver citas bíblicas en el libro. La Biblia enseña que solo Dios y los seres espirituales que no han caído, como los ángeles, carecen de la mancha del pecado. La antropología moderna desmiente la idea de que la gente antigua llevaba una vida tranquila y sencilla, al revelar el lado tenebroso que tienen todas las sociedades humanas. Aún las explicaciones evolutivas del pecado por parte de la teología liberal son una admisión de la universalidad de éste. El pecado contamina el mundo espiritual. La caída de Satanás del cielo, cualquiera que sea su interpretación, la guerra en los cielos y las menciones de espíritus malignos o impuros atestiguan esto. El pecado ha infectado al universo hasta un punto que se halla mucho más allá del alcance de la ciencia física. Ver citas bíblicas en el libro. Las Escrituras enseñan también que todos individualmente somos pecadores en algún sentido. Desde el Edén, el pecado ha aparecido también dentro de grupos. Está claro que el funcionamiento en grupos anima al pecado. La sociedad contemporánea es suelo propicio para los prejuicios basados en la capacidad, en el caso del feto, el género, la raza, el fondo étnico, la religión, las preferencias sexuales e incluso las normas políticas. Como en Israel, en la iglesia también se encuentra pecado. Jesús sabía que sería así, y las epístolas dan testimonio de su presencia. La iglesia sin mancha ni arruga no será una realidad hasta que regrese Jesús. Ver citas bíblicas en el libro. Las Escrituras enseñan que los efectos del pecado se encuentran incluso en la creación no humana. La maldición de Génesis 3 del 17 al 18 marca el principio de este mal, y Romanos 8 del 19 al 22 proclama el estado de desorden en que se halla la naturaleza. La creación gime esperando la consumación. El vocablo griego mataiotes, frustración, vacío, de Romanos 8:20, describe lo inútil que es algo cuando ha sido divorciado de su propósito original, resumiendo así la inutilidad del estado presente del propio universo. Aquí es posible que el pensamiento divino vaya desde las plantas y los animales hasta las nebulosas y las galaxias. Se circunscribe la extensión del pecado de una manera cronológica, antes de la creación, y por un periodo de tiempo no especificado. El pecado no existía y todo era bueno. Con todo, no solo la memoria del cristiano, sino también su esperanza, saben de un futuro en el que ya no existirán el pecado y la muerte. Ver citas bíblicas en el libro. Las consecuencias del pecado. Por su naturaleza misma el pecado es destructor. Por consiguiente, ya hemos descrito gran parte de sus efectos.
Con todo, es de rigor que hagamos un breve resumen. El estudio de las consecuencias del pecado debe tener en cuenta la culpa y el castigo. Hay varios tipos de culpa, del hebreo asham y en el griego enojos. Se puede distinguir la culpa individual o personal de la culpa comunal de las sociedades. La culpa objetiva tiene que ver con una transgresión real, ya sea que se dé cuenta de ello el culpable o no. La culpa subjetiva tiene que ver con la sensación de culpabilidad en una persona. Si la culpa subjetiva es sincera, puede conducir al arrepentimiento. Versitas bíblicas en el libro. También puede ser insincera, aunque con una apariencia externa de sinceridad, pero o bien ignorando la realidad del pecado, reaccionando en cambio cuando nos vemos atrapados, avergonzados, castigados, etc., o manifestando solamente un cambio externo y temporal, sin una reorientación interna perdurable y real, por ejemplo, el faraón. La culpabilidad subjetiva también puede tener un origen puramente psicológico y causar una angustia verdadera, pero sin base en ningún pecado real. Primera de Juan 3, del 19 al 20. El castigo o pena es la consecuencia justa del pecado, infligida por una autoridad sobre los pecadores y basada en su culpa. El castigo natural se refiere al mal natural, que procede de Dios indirectamente, que recae sobre la persona debido a sus actos pecaminosos, como la enfermedad venérea causada por el pecado sexual y el deterioro físico y mental causado por el abuso de sustancias tóxicas. El castigo positivo es algo infligido directamente por Dios de manera sobrenatural. El pecador cae muerto, etc. Presentamos a continuación las posibles razones de ser del castigo. 1. La retribución o venganza solo le corresponde a Dios. 2. La expiación produce restauración en la persona culpable. Esto fue hecho por nosotros en la expiación de Cristo. 3. El juicio hace que la persona culpable se sienta dispuesta a restituir lo que fue quitado o destruido, lo cual puede ser testimonio de la obra de Dios en una vida. 4. La reparación influye en la persona culpable para que no peque en el futuro. Esto es una expresión del amor de Dios. 5. La disuasión utiliza el castigo de la persona culpable para convencer a otras a fin de que no actúe de manera parecida, lo cual se puede ver con frecuencia en las advertencias divinas. Versitas bíblicas en el libro. Las consecuencias del pecado son numerosas y complejas. Las podemos estudiar desde el punto de vista de las personas o cosas a las que afecta. El pecado afecta a Dios, sin que por eso queden comprometidas su justicia y su omnipotencia. Las Escrituras dan testimonio de que Él odia el pecado, tiene paciencia con los pecadores, busca a la humanidad perdida, se siente afligido por el pecado, se lamenta por los perdidos y se ha sacrificado por la salvación de la humanidad. De todos los conceptos bíblicos con respecto al pecado, estos deberían ser los que más nos deberían hacer sentir humillados. Versitas bíblicas en el libro. Todas las interacciones de una sociedad humana que una vez fue pura han quedado pervertidas por el pecado. Las Escrituras claman continuamente contra las injusticias cometidas por los pecadores contra los inocentes, sociales, económicas, físicas, etc. Versitas bíblicas en el libro. El mundo natural también sufre con los efectos del pecado. La corrupción natural del pecado contribuye a los problemas ambientales y de salud. Donde podemos observar los efectos más diversos del pecado es en la criatura más compleja de Dios, la persona humana. Aunque parezca irónico, el pecado parecería tener sus beneficios. Hasta puede producir una felicidad transitoria. Versitas bíblicas en el libro. También engendra pensamientos ilusorios en los que el mal aparece como bien. Como consecuencia, las personas mienten y distorsionan la verdad, negando la existencia del pecado personal e incluso a Dios. Al final, el engaño del bien aparente se revela como mal.
La culpa, la inseguridad, la agitación, el temor al castigo y cosas semejantes son los acompañantes de la maldad. Versitas bíblicas en el libro. El pecado es futilidad. La voz hebrea aven, daño, problema, engaño, nada, resumen la imagen de la esterilidad del pecado. Es el conjunto de problemas que cosecha aquel que siembra iniquidad. Y es la inutilidad presente de la herencia antiguamente grandiosa de Betel. En sentido derogativo, Bet, aven, casa de nada, Ebel, nada, vacío, es la vanidad o insignificancia que aparece una y otra vez en el Eclesiastés, y la del frío consuelo de los ídolos. Versitas bíblicas en el libro. Su contrapartida, el vocablo griego mataiotes, describe la vaciedad o futilidad de una creación maldita por el pecado, y las palabras altaneras de los falsos maestros. Versitas bíblicas en el libro. En Efesios 4:17 los creyentes están atrapados en la vanidad de su mente, debido a su entendimiento en tinieblas y a la separación de Dios a causa de la dureza de su corazón. El pecado envuelve al pecador en una exigente dependencia, convirtiéndose en una malvada ley interna. Desde Adán hasta el Anticristo, el pecado se caracteriza por la rebelión. Esto puede tomar la forma de poner a Dios a prueba o de manifestarse hostil contra Él. El pecado produce la separación de Dios. Esto puede provocar no solo la ira de Dios, sino también su silencio. Versitas bíblicas en el libro. La muerte, del hebreo mavet y del griego thanatos, tuvo su origen en el pecado y es la consecuencia final de éste. Se puede distinguir entre la muerte física y la espiritual. La muerte física es un castigo por el pecado y puede producirse como castigo por algo concreto. Versitas bíblicas en el libro. Sin embargo, para los creyentes, quienes están muertos al pecado, se convierte en una restauración gracias a la sangre de Cristo, porque Dios ha triunfado sobre la muerte. Versitas bíblicas en el libro. Los que no son salvos viven espiritualmente muertos. Esta muerte espiritual es la expresión máxima de la alienación del alma con respecto a Dios. Incluso los creyentes que pecan experimentan una separación parcial de Dios, pero Él siempre está dispuesto a perdonar. Versitas bíblicas en el libro. La muerte espiritual y la física se combinan y llegan a la plenitud de su realización después del juicio final. Aunque dispuesto por Dios, el destino de los pecadores no le agrada. Versitas bíblicas en el libro. La única forma de enfrentarse al pecado consiste en amar primero a Dios y convertirse después en un canal de su amor para los demás, por medio de la gracia divina. Solo el amor se puede oponer a aquello que se opone a todo. Solo el amor puede cubrir el pecado y terminar remediando el pecado. Además, solo Dios es amor. En cuanto al pecado, el amor se puede expresar de maneras concretas. Versitas bíblicas en el libro. El conocimiento del pecado debería engendrar santidad en la vida de la persona y una insistencia en la santidad dentro de la predicación y la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia debe reafirmar su identidad como comunidad de pecadores salvados por Dios, ministrando en confesión, perdón y sanidad. La humildad debería caracterizar todas las relaciones cristianas, al darse cuenta los creyentes, no solo de la vida y el destino terrible de los que han sido salvados, sino también del precio aún más terrible que ha sido pagado por esa salvación. Puesto que cada persona ha sido salvada de la misma naturaleza pecadora, no hay cualidades, ministerio ni autoridad alguna que pueda apoyar la elevación de uno por encima de otro. Más bien, cada uno debe poner al otro por encima de sí mismo. Filipenses 2:3. La extensión universal y la profundidad sobrenatural del pecado deben hacer que la Iglesia reaccione al imperativo de la Gran Comisión en Mateo 28:18-20, con una entrega que abarque a todos sus miembros y con el milagroso poder del Espíritu Santo.
La comprensión de la naturaleza del pecado debería renovar nuestra sensibilidad ante los temas ambientales, recuperando así el mandato original de cuidar del mundo de Dios de manos de quienes preferirían adorar a la creación en lugar de adorar a su Creador. La Iglesia debería ser la gran defensora en los temas de justicia social y de necesidad humanas, como testimonio de la veracidad del amor contra la mentira del pecado. Sin embargo, tal testimonio deberá señalar siempre hacia el Dios de justicia y amor que envió a su Hijo a morir por nosotros. Solo la salvación, no la legislación, ni un evangelio social que pase por alto la cruz, ni mucho menos la acción violenta o militar puede curar el problema y sus síntomas. Por último, debemos vivir en la esperanza cierta de un futuro más allá del pecado y de la muerte. Entonces, purificados y regenerados, los creyentes verán el rostro de aquel que ya no recuerda su pecado. Ver citas bíblicas en el libro. Preguntas de estudio. 1. ¿Por qué es importante el estudio del pecado y qué dificultades encuentra? 2. Identifique, describa y analice los principales puntos de vista extrabíblicos sobre el pecado y el mal. 3. ¿Cuáles fueron la naturaleza y la significación de la caída de Adán? 4. ¿Cuáles son los temas bíblicos relevantes en el estudio del pecado original? 5. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles en cada una de las teorías principales sobre el pecado original? 6. ¿Cómo puede existir el mal siendo así que Dios es bueno y poderoso? 7. ¿Cuál es la esencia del pecado? Presente apoyo bíblico. 8. ¿Cuáles son las características principales del pecado? Identifíquelas y estúdielas. 9. Señale algunas de las categorías principales de pecados. Estúdielas brevemente. 10. Comente el problema del pecado imperdonable. Sugiera las preocupaciones de tipo pastoral y la forma en que usted se enfrentaría a ellas. 11. Estudie la extensión del pecado. Presente apoyo bíblico. 12. Describa las consecuencias del pecado. De atención especial al tema de la muerte.